Esta cuarta clase de restricciones a la capacidad vamos a ver algunos temas importantes. Ya hemos visto lo referido a la convención, hemos visto lo referido a los tipos de restricciones a la capacidad que presenta el código, que recordemos son 3: personas con capacidad restringida, incapaces e inhabilitados. Hemos visto los aspectos procesales y en esta última parte vamos a ver la validez de los actos y el sistema de apoyos y una conclusión. Es una clase más breve, entiendo yo. Lógicamente, si una persona que está, digamos, con una sentencia que restringe su capacidad y realiza un acto que la sentencia prohíbe, el acto que se realiza es nulo. La nulidad es una típica sanción civil, aunque está discutido si es sanción o no, es una sanción que lo que apunta es a dejar sin efecto el acto. Está bien, una persona con una discapacidad mental que, por ejemplo, tiene varios inmuebles, supongamos que tiene 4 cocheras, con las cuales tiene una renta, ¿no? Entonces, con eso vive y bueno, y además se desenvuelve, perfecto. Maneja plata de bolsillo, pero no comprende bien el valor de una propiedad inmueble. Entonces el juez dice, bueno, usted para vender tiene que contar con el apoyo de su hermano o de su hermana. Perfecto, entonces esta persona, cuando va y supongamos que le agarra un arranque y va y vende un inmueble, y estaba anotado todo, y el escribano no se da cuenta y lo vende. Bueno, el acto es nulo, o sea, no va a producir efectos, y lo típico de la nulidad es volver las cosas al estado anterior. Entonces, si entregó el inmueble, si el inmueble le entregaron plata, tiene que restituir lo recibido, la plata recibida, y le tienen que restituir el inmueble. Lógicamente, esto imaginarán que puede conducir de una forma... Perdón, pero no se escucha, profe. No se escucha bien. No sé si soy la única, pero se escucha mal. Bueno, entonces decía que lo típico de esta situación es que los actos son nulos y de una nulidad relativa. Ahora bien, tienen que ser actos posteriores a la inscripción de la sentencia y actos que sean contrarios a lo que la sentencia dice. Por ejemplo, si esta persona tiene una restricción en la capacidad y que necesita un apoyo para vender inmuebles, pero no dice nada sobre actos médicos, y esta persona consciente que le haga una intervención quirúrgica, ese consentimiento es perfectamente válido. O sea, lo que es inválido sería un acto jurídico posterior que contradice el contenido de la sentencia, porque la sentencia limitaba un aspecto de su capacidad y no se está cumpliendo. Entonces, la sanción civil no es meter preso al que hizo el acto, no es meter preso al escribano, salvo que hubiera un delito, salvo que se hubieran abusado de esta persona, pero en principio la sanción típicamente civil es la nulidad, que es una vuelta de las cosas al estado anterior y una restitución, en caso que será el caso de que se hubieran entregado cosas, restitución de lo que las partes se hubieran entregado. ¿Qué pasa con los actos anteriores? Habíamos visto que por el artículo 37 el dictamen interdisciplinario debe manifestarse, y la sentencia también, sobre la época en que se manifestó esta situación. Todo esto plantea como una suerte de periodo previo a la sentencia en el que la persona está o bien bajo proceso o bien tenía ya la situación que llevó a la necesidad de este apoyo. Estos actos en principio son válidos, pero dice el código que pueden ser anulados si perjudican a la persona incapaz o con capacidad restringida y se cumple alguno de los siguientes requisitos, que es que la enfermedad mental sea ostensible, o sea, que
ostensible es algo manifiesto, evidente, que no necesita demasiada investigación al momento de la celebración del acto, que hubiera un contratante de mala fe, supongamos que es el psiquiatra que atiende a la persona con capacidad restringida y que se aprovecha y le compra la casa a un precio muy barato. Bueno, ese psiquiatra que conocía la situación obró de mala fe. O bien que el acto sea a título gratuito, en cuyo caso no hay ningún perjuicio porque la persona está recibiendo una situación que no tiene contraprestación de su parte, es a título gratuito, entonces no se perjudica en tener que restituir lo recibido. Finalmente, el artículo 46 sienta estas mismas reglas de actos anteriores si hubiera fallecido la persona antes de la inscripción de la sentencia y, bueno, contempla en qué casos, que son parecidos a los del 45. Hay una cierta discusión en torno al artículo 46, pero no lo vamos a profundizar aquí. Si vamos ahora a el cese de las restricciones, nosotros habíamos dicho que la sentencia por el artículo 40 debía ser revisada cada 3 años. Paralelamente a esa revisión obligatoria que pone en cabeza del juez, que el Ministerio Público debe controlar, que el interesado en cualquier momento puede pedir, tenemos un proceso de cese de la restricción en la capacidad. Algunos autores han señalado cierta superposición, es decir, diciendo, bueno, aún en el proceso de revisión de la sentencia del artículo 40 se podía disponer el cese de las restricciones. Yo esto lo considero razonable, porque si estamos haciendo una revisión y ya terminaron las causales, se haría lo mismo. Ahora bien, esto es un pedido aparte para pedir que se cese. Nuevamente los requisitos son los mismos. Volvemos a hacer un examen interdisciplinario, conforme a las pautas del artículo 37, es decir, diagnóstico y pronóstico, época en la que se manifestó la situación, recursos personales, familiares y sociales, y régimen aconsejable de acuerdo a la promoción de la mayor autonomía posible, artículo 37. Entonces el artículo 47 nos dice, bueno, volvemos a hacer el estudio, y si no hay un restablecimiento total, puede ampliar los actos que la persona puede hacer por sí. Se asemeja al artículo 40. Bien, vamos a los sistemas de apoyo. Hay un artículo específico en el código que es muy importante, que es el artículo 43. Este artículo habla de los sistemas de apoyo. Recordemos que la palabra apoyo la toma el Código Civil y Comercial de la Convención. La Convención de las Personas con Discapacidad establecía que había que garantizar los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica. La palabra apoyo es muy amplia. Por apoyo, dice el Código, se entiende cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que facilite a la persona la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. El apoyo judicial está claro, es el apoyo que está nombrado en la sentencia. El apoyo extrajudicial es un concepto bastante difícil de determinar en el Código. De hecho, hay una discusión de qué significa apoyo extrajudicial. Todos necesitamos apoyos. Por ejemplo, yo estos días he recibido apoyos para poder dar clases virtuales y lo he dado. Ese apoyo no es un apoyo que tenga que pasar por ningún control judicial. Todos recibimos apoyos de las personas que nos rodean. Ahora bien, cuando el apoyo se convierte en ayuda, en una medida que interesa jurídicamente, bueno, cuando va a tener algún tipo de efecto jurídico. Y acá está la discusión de qué es este apoyo extrajudicial. Puede ser un mandato que yo dé a alguien y le diga, mirá, te pido que seas mi apoyo y que yo no venda el inmueble voluntariamente, sin tu ayuda. ¿Cómo se instrumenta eso? Porque si yo me obligo a eso, pero voy y concurro a vender el inmueble. Bien, un primer campo donde han surgido algunos apoyos que podríamos llamar extrajudiciales son en el campo de la administración pública. Algunos organismos pueden designar, pueden decir, bueno, usted puede contar con un apoyo, por ejemplo el ANSES, para hacer trámites sin necesidad de ir a un juez.
Esto todavía no está instrumentado. Algunos autores esbozan que esto podría ser. Esto es una primer interrogante de cuando dice apoyo extrajudicial. ¿A qué se refiere? Porque en los hechos, no, ¿cuál es la relevancia jurídica del apoyo extrajudicial? Si yo acompaño, o si yo en este momento, de donde estamos en cuarentena, a una vecina o un vecino de mi edificio, le hago los trámites, porque está en cuarentena y es persona de riesgo, una persona mayor de edad, o sea, mayor de edad avanzada, yo estoy siendo como un apoyo para esa persona, y un apoyo extrajudicial, porque ningún juez me dio atribuciones. Pero claro, es una gestión que hago en nombre de otro, voy, recibo la plata, pago y vuelvo y le entrego. Se acabó. No voy a vender un inmueble, no voy a comprar un auto, no voy a sacar un crédito, no voy a hipotecar su casa. Entonces, esto es un término difícil. Lo judicial, acá aparece un segundo elemento. El apoyo judicial, en principio, es aquel apoyo que está vinculado con una restricción en la capacidad del artículo 32 o bien de un inhabilitado. Pero algunos autores interpretan que sería posible un apoyo judicial sin restricción a la capacidad. Acá hay una profesora de la Universidad de Buenos Aires que se llama Magdalena Yavarino, que trabaja en la asesoría tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, que sostiene esto en un artículo. Ella dice, bueno, podría haber apoyo como una figura independiente, es decir, que alguien, aunque no tenga restricción de capacidad, tenga judicialmente designado un apoyo para que lo ayude, para que tenga representatividad frente al resto. Sería una especie de algo cercano a un mandato. El artículo 43 sigue diciendo después que el juez, los apoyos tendrán las funciones que delimite el juez. Pueden ser propuestos por el interesado, si la propia persona puede proponer sus apoyos, aunque, y acá viene algo muy importante, para designar a los apoyos hay que evaluarlo por el juez, para procurar que se proteja a la persona de eventuales conflictos de intereses e influencia indebida. Conflicto de intereses e influencia indebida son dos conceptos que están en la Convención y que desde la Convención se presentan como mecanismos de salvaguarda para evitar abusos y que la persona se vea privada de sus bienes o se vea perjudicada por estos apoyos. Acá vemos una forma muy importante de control y de protección de la persona con discapacidad, porque el código está señalando, si ustedes llegan a nombrar un apoyo, ese apoyo tiene que estar libre de cualquier conflicto de interés e influencia indebida. Conflicto de interés es más claro, porque supongamos que a mí me nombran apoyo de la persona donde yo estoy alquilando un inmueble, tengo un conflicto de interés evidente, porque el inmueble que voy a administrar o sobre el cual voy a decidir es el que yo mismo estoy alquilando. Conclusión, estoy implicado. Influencia indebida es más complicado, supone una cierta manipulación de la personalidad. A veces se da, por ejemplo, personas con discapacidad mental grandes, adultas, personas mayores que viven con uno de los hijos y entonces uno de ese hijo manipula la voluntad y los otros hijos le dicen, bueno, pero vos estás bajo la influencia y hay que probarlo, muy difícil de probar la influencia indebida. Pero es uno de los criterios que surge que debe recabar el juez. Los apoyos van a tener como función promover la autonomía y la comunicación, la comprensión, la manifestación de la voluntad. Fíjense que hay apoyos de todo tipo, ¿tá? Personas con discapacidad pueden necesitar apoyos para expresarse, pero no, y esto es una medida que se toma judicialmente. Pueden ser uno o varios apoyos y esta resolución debe inscribirse en el registro del Estado Civil. En este punto de que la resolución debe inscribirse es de donde se toma esta profesora Yavarino para decir, puede haber un apoyo designado por el artículo 43 que no necesariamente tenga restricción a la capacidad del artículo 32. O sea, que sea una persona que no le limitamos la capacidad, que simplemente le designamos un apoyo. Y es, y es muy importante entender que el apoyo opera respetando la voluntad y preferencia de las personas. Ya lo dijimos, pero es importantísimo.
el criterio de actuación de los apoyos es respetar la voluntad y preferencias. Y esto surge específicamente del artículo 12 de la Convención. La Convención señala que todo apoyo, toda medida de salvaguardia va a tener que tener como norte, como criterio de actuación, respetar la voluntad y preferencias. Muy bien. Esto es importante, que el apoyo puede ser propuesto por la persona. Algunos dicen que tiene que haber un acuerdo, porque es una persona que va a ser muy cercana, que va a dar ayuda. Algunos se plantean si una persona jurídica podría hacer un apoyo. Esto está más bien considerado que podría darse el caso, pero es muy difícil. En los hechos no se ha dado en nuestra legislación, que yo conozca, no conozco ninguna sentencia donde se haya designado apoyo, por ejemplo, a la institución donde está internada una persona. ¿Está? Bien. Recordemos que, bueno, pues por otra parte está las personas incapaces, tienen el curador, que es aparte, artículos 100 y 101, y aparte está el Ministerio Público. Bien, recapitulando todo el sistema que hemos visto, el nuevo código, en definitiva, en esta materia, se adaptó a la Convención a través de expresiones como terminológicamente, apoyos, ajustes razonables, accesibilidad, autonomía, los recursos personales familiares. Ratificó el criterio de la Ley de Salud Mental, que establece que la regla es la capacidad y las limitaciones son por excepción, por actos y funciones que van limitando. El sistema general es un sistema de apoyos. Se reconoce ampliamente el derecho de la persona a participar del proceso, a ser escuchado. La sentencia debe ser revisada periódicamente. Esto ya venía de la Ley de Salud Mental y lo ratifica el artículo 40, esto es la revisión periódica. Se establece el criterio de la intervención interdisciplinaria, mejorando lo que decía la Ley de Salud Mental, siendo más precisos. Sin embargo, subsiste la cuestión abierta de cómo se integra ese equipo interdisciplinario. Se incorpora el criterio para que los apoyos actúen promoviendo la autonomía y respetando las preferencias de la persona protegida y facilitando la comprensión y manifestación de voluntad, es decir, el apoyo tiende a facilitar que se manifieste la voluntad. Se incorporan criterios sobre accesibilidad, ajustes razonables del proceso, en el artículo 35. Se regulan los criterios para que el juez discierna los apoyos, teniendo en cuenta evitar conflictos de intereses e influencia indebida. Se ratifican los criterios de la Ley de Salud Mental sobre las internaciones involuntarias, que es un riesgo cierto e inminente. Se garantiza el acceso gratuito a la asistencia letrada. Se recibe el instituto de las directivas anticipadas, aunque de materia limitada. Esto está en el artículo 139. Una persona podría anticipadamente dejar señalado quién podría ser su curador en caso de que yo prevea que me estoy por perder la conciencia. Puedo dejar escrito quién quiero que sea un curador. Y bueno, temas abiertos. La pregunta sigue siendo estos supuestos de incapaces, o los supuestos donde hay sustitución de voluntad, donde hay siempre representación, que son 3, en el artículo 32, en el artículo 101C y en el artículo del 34. La pregunta es si esas formas de representación son algo que sustituye la voluntad y que no respetan a la Convención. En general, la mayoría de los autores entendemos que no está violentada la Constitución, que son situaciones absolutamente excepcionales, como ya vimos, en que se nombra un representante. ¿Tá? Se abandonó la cuestión de la incapacidad absoluta, ahora hay un sistema de representación, se debe indicar, subsiste el derecho a participar y la persona puede dejar sus directivas. Por estas razones siempre se considera que estamos cumpliendo con la Convención. La representación son supuestos muy limitados, hay normas para la protección y, sobre todo, tiene que tener materias muy delicadas como administrar los bienes y el cobro de las deudas. En definitiva, esta última parte quise hacer como un repaso de las grandes directivas de la Convención, cómo son receptadas por el Código Civil y Comercial.